Queridas amigas, amigos todos, bienvenidas, bienvenidos a Se Escribe Libertad. A pesar de que la libertad y en consecuencia el liberalismo en su sentido clásico por supuesto, es un enfoque del pensamiento, una escuela que se explica y se sostiene por sí misma, han existido diversos ideólogos y sistemas ideológicos que han pretendido generar y lo han logrado generar una confusión sobre sus principios. Han deshumanizado a los seres humanos, los han apartado de su esencia de individuos y los han alejado de esa virtud que, como lo ha demostrado la propia historia, se ha convertido en el pilar del progreso y el desarrollo tanto de los seres humanos como de las propias sociedades. De manera un tanto pesimista, me atrevo a parafrasear el título de una obra del psicoanalista alemán, del marxista cultural Erich Fromm: los seres humanos en la actualidad le tienen miedo a su libertad. Y es que, como mencionamos en un video anterior, en dos videos de hecho, en el de tanto las características como los principios del liberalismo económico clásico, es a través de la interacción cotidiana de los individuos, a través de los acuerdos libres y voluntarios, mediante el proceso denominado mercado, con una limitación exacta de la actividad estatal y gubernamental, y a través de la libre competencia, los medios por los cuales podemos construir desde sus fundamentos, es decir, desde la base individual y particular de los seres humanos, podemos construir y permitir que las sociedades evolucionen en pos, por supuesto, del bienestar y del progreso tanto de los estados como de los propios ciudadanos. Por lo anterior, y ante el escenario actual, el inminente escenario de conformación de bloques que pueden atentar contra la esencia particular de los seres humanos, resulta justo y necesario defender y amar la libertad en estos días. Para ello, en este video, que es el tercero de una serie de 5 donde estamos reflexionando sobre las razones de la libertad, vamos a exponer 5 argumentos de tipo económico por los cuales el redescubrimiento del liberalismo clásico es un deber de cada uno de los seres humanos, porque conlleva una esfera ética y moral. Un deber que permite evitar no solo retrocesos en la civilización, por ejemplo, retrocesos traducidos en totalitarismos, nacionalismos y crisis financieras y sociales, sino además porque de esa manera vamos a poder evitar afectaciones irreversibles a la vida misma. De esta manera, habremos dado un paso más allá hacia la modernidad, no aquella soñada o determinada por dioses, estados o profetas, sino esa modernidad, ese porvenir que es decidido por nosotros mismos, por nosotras mismas, como amos y señores de nuestros propios destinos. Sin más, vamos adelante y digamos juntos: se escribe libertad. Algunas de las razones económicas por las cuales debemos conocer, defender y amar la libertad de nuestros días son las siguientes: porque defiende el derecho a conservar lo ganado. La segunda es porque considera que el ahorro es el mejor medio tanto para el consumo como para la producción. En tercer lugar, porque fortalece los mecanismos para asignar tanto las pérdidas como las ganancias. Y finalmente, porque incentiva la innovación y el desarrollo tecnológico. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. La primera razón es la siguiente: porque defiende el derecho a conservar lo ganado. Al reconocer el derecho de propiedad como algo anterior a la creación del Estado, de hecho, una de las razones por las cuales surge, como veremos en otros videos, es por la defensa del derecho de propiedad. El liberalismo clásico expone razones demasiado sólidas para conservar el fruto del esfuerzo, el fruto del sacrificio, sea contra expropiaciones injustas, contra impuestos excesivos. Sí, también los impuestos, cuando son excesivos, son una forma de robo, o bien mediante los actos que pretenden aprovechar el fruto del esfuerzo por parte de empresas que son protegidas por el Estado. Hay empresas, y en la actualidad podemos ver empresas que
intentan apropiarse de los recursos privados y que son legitimadas por actividades del propio gobierno. Eso está contrario al liberalismo clásico. De hecho, en la historia podemos encontrar diversos casos emblemáticos de revoluciones que surgieron contra los atentados hacia al derecho de propiedad por parte de los estados. Por ejemplo, la insurrección inglesa ocurrida en el siglo XIII contra Juan I, que era conocido como Juan sin Tierra, que dio origen a la Carta Magna de 1215, una constitución que incluía los diversos derechos fundamentales de la nobleza inglesa, o bien ya en el siglo XVIII la independencia de las 13 colonias, que surgió con una protesta contra los excesivos impuestos por parte de la corona británica hacia las 13 colonias. Recordemos que una de los lemas, quizás el lema más fuerte, de mayor peso, más reconocido, era No taxation without representation, en que se traduce en que es no hay tributación sin representación. La segunda razón es la siguiente: el liberalismo clásico incentiva el ahorro. Y es que consideran que tanto para consumir como para producir es primordial el ahorro, ya que de esta manera tendremos los recursos necesarios a través de ese sacrificio que es no utilizar el dinero en un momento para utilizarlo posteriormente. Tendremos los recursos tanto para adquirir un bien como para generar el propio bien. De esta manera, en el caso de los consumidores, evitarán endeudamientos excesivos, deudas que les quiten el sueño, que les quiten las energías y que les generen preocupaciones, o bien en el caso de los productores, una situación más preocupante, que generen situaciones de crisis y financieras, de recesiones o bien de depresiones. Por cierto, es preciso destacar que, a diferencia del liberalismo económico moderno, ese liberalismo que tiene sus fundamentos en lo que se conoce como escuela monetarista, el monetarismo, cuyas bases teóricas se encuentran en aquel que yo llamo el usurpador de la libertad, el economista estadounidense Milton Friedman. El liberalismo clásico resulta más favorable porque no da pauta para la producción excesiva a través de la generación de dinero de la nada, es decir, lo que en la actualidad se conoce como dinero fiduciario, sino mediante, y esto es muy importante, mediante el sacrificio de las personas, ya que esto se traduce en una privación del consumo presente para el consumo posterior. Esto también nos permite identificar que el liberalismo clásico no incentiva de ninguna manera el consumismo, situaciones consumistas que se basan en el crédito, en la generación de deudas excesivas y, por supuesto, impagables. La tercera característica es la siguiente: el liberalismo clásico fortalece la asignación de pérdidas y ganancias. Y es que, como mencionamos en un video anterior, cuyo enlace pueden ver en este momento en la pantalla, el liberalismo clásico otorga demasiado peso al mecanismo de mercado. El mercado entendido como un proceso en el cual los productores descubren qué bienes hacen falta a los consumidores, y asimismo los consumidores encuentran cuáles son aquellos bienes que permiten satisfacer sus respectivas necesidades. Derivado del anterior, el liberalismo clásico considera que en el caso de que el empresario acerte en sus predicciones, obtendrá las ganancias respectivas, las ganancias derivadas de esas predicciones. Y al contrario, si sus premoniciones son contrarias, si realmente no acierta, pues obtendrá las pérdidas y los costos respectivos, ya que los consumidores considerarán que sus productos no son necesarios, o bien hay una oferta suficiente que impide recurrir a los bienes de este empresario. Asimismo, y esto es un ejemplo ya más actual, más aterrizado a nuestros días, más práctico, en el caso de que tanto trabajadores como profesionistas elijan su respectivo trabajo o profesión, o bien dentro de las profesiones elegir un área determinada,
pues el resultado de sus predicciones se traducirá en una mayor asignación de beneficios, de ganancias, o bien de asignación de pérdidas. Un ejemplo en el caso de la esfera jurídica. Si algunos eligen o predicen que van a obtener mayores retribuciones en la esfera penal, familiar, civil, y por el contrario no eligen la esfera de las telecomunicaciones, arbitrajes de inversiones, aeronáutico, energético y aquellas áreas poco exploradas, pues el propio individuo recibirá las ganancias y las pérdidas que fueron resultado de sus propias elecciones. En el caso de los primeros recibirán menos ganancias y en el caso de los segundos, en términos generales, por supuesto, recibirán un mayor volumen de ingresos. La cuarta razón es la siguiente: defiende una moneda sana y estable. Y es que, al contrario de lo que dicen los llamados economistas keynesianos, o bien esa tergiversación del liberalismo conocida como monetarismo, a la cual ya hicimos referencia anteriormente, una manipulación del dinero vía aumento o reducción de la oferta monetaria, de la cantidad disponible en circulación, esto a través de la venta de bonos gubernamentales, en el caso de México como la venta de CETES, o bien a través de la reducción o aumento de las tasas de interés de manera repentina. Estas actividades provocan distorsiones en el mercado que generan graves crisis económicas, como recesiones, depresiones, inflación, desempleo, o bien algo no menos peligroso, pero poco explorado o poco considerado, que es la deflación. ¿En qué se traduce la deflación? Que es una disminución repentina del precio de los productos. Este último también es tan peligroso como los anteriores, como la propia inflación y como el desempleo. Por lo anterior, el liberalismo clásico y su heredera directa, la economía austriaca, consideran necesario e indispensable mantener la estabilidad natural de la moneda a través de políticas como el patrón metálico, que se traduce en respaldar o resguardar el valor de la moneda emitida a través de metales preciosos como el oro y la plata. En segundo lugar, mediante la regulación exacta de los bancos, de tal manera que no puedan prestar más allá de lo que no tienen como reservas, e incluso a través de medios que son poco conocidos, pero que algunos ya comenzamos a explorar, al menos aquí en México, que es la implementación de un modelo de banca libre, en el cual se desaparece la banca central. Es una banca que también, a través del aumento y la reducción de las tasas de interés, puede provocar distorsiones en el poder adquisitivo de nuestro dinero, y a través de la banca libre permitiría que aquellas monedas que son las más fuertes puedan ser las que se mantengan en el mercado y las que nosotros como usuarios utilicemos por la confianza que nos dan. Sobre estos dos temas, tanto el de la banca libre como el de las crisis económicas, las crisis que ahora ya ni siquiera se denominan depresiones o recesiones, sino que, para que se oiga más bonito y menos alarmante, ya se les llama desaceleraciones económicas. Les invito a que vean los videos que hemos elaborado donde explicamos las características, consecuencias y naturaleza de estos dos fenómenos, tanto el de la banca libre como el de las recesiones o crisis económicas. Y finalmente, como quinta razón, tenemos la siguiente: el liberalismo clásico incentiva la innovación y el desarrollo tecnológico. Mencionamos que entre las características que posee el liberalismo clásico se encuentra la defensa de la libre competencia. Esta libre competencia se traduce en un proceso de rivalidad, y este proceso de rivalidad conlleva a las empresas, en primer lugar, a reducir los costos de producción, tanto de sus bienes como de sus servicios. En segundo, a mejorar las características, la calidad de sus bienes, de sus productos. Y en tercero, a llevar sus bienes y servicios a un mayor número de personas. Es decir, que las personas pueden adquirir los bienes que si no hubiera competencia, pues serían inaccesibles. De lo contrario, al no buscar las finalidades mencionadas,
pueden ser desplazados por otras empresas que sí consigan estos objetivos, y pues estas empresas que no lo lograron sean desplazadas del mercado. Por ello, el liberalismo clásico argumenta que para que las empresas se mantengan en ese mercado competitivo, tenderán a innovar sus procesos de producción, tanto para reducir los costos de la creación de bienes y servicios, como para aumentar la calidad de sus productos. Asimismo, y esto en conjunción con el proceso de mercado, generarán un mayor desarrollo tecnológico para que logren consolidar nuevos mecanismos para la producción y la distribución de sus bienes. He mencionado, queridas amigas, amigos todos, 5 razones de tipo económico para defender el liberalismo clásico. Sin embargo, déjenles comparto una sexta. El liberalismo clásico confía en las capacidades tanto de las personas como de los propios países. Y es que recordemos, un principio del liberalismo clásico es el relacionado con la división del trabajo. En ese sentido, consideran que a través del descubrimiento y el reforzamiento de lo que mejor sabemos hacer, nos permitirá consolidar un mejor intercambio con otras naciones o con otros individuos. En otras palabras, en un acto de humildad y de reflexión sobre el posicionamiento del ser humano como eje de la actividad económica, esta escuela de pensamiento reconoce las capacidades de todas y cada una de las personas. Reconoce que cada quien es bueno, que cada uno de nosotros somos buenos en algo. Solo hay que descubrirlo y fortalecerlo. Este descubrimiento y fortalecimiento de nuestras capacidades puede hacerse a través de la disciplina, de la práctica diaria, de eso que hemos descubierto que somos buenos. Pero también se puede hacer a través de la instrucción pública. Por eso los liberales, reitero, como lo he dicho en otros videos y como lo seguiré diciendo, los liberales defendemos la educación pública. Esa educación que nos permite, en primer lugar, posicionarnos ante los actos arbitrarios de autoridad, y en segundo, para desarrollar y fortalecer estas capacidades. Ahora bien, es preciso mencionar que estas características, estas capacidades que descubrimos y que fortalecemos, tanto como personas como países, deben ser evaluadas en un piso parejo, sin la intromisión del Estado a través de subsidios, a través de incentivos, a través de mecanismos proteccionistas, como los cuales vemos en la actualidad. De lo contrario, podemos provocar una asimetría en la propia competencia, una asimetría que se va a traducir en guerras comerciales, en mayor pobreza, desigualdades, subproducción o incluso situaciones sociales bastante preocupantes como los nacionalismos, la xenofobia, entre otros aspectos. Dado que el liberalismo clásico, el liberalismo económico clásico, toma como eje de partida, como punto de arranque el individuo, es preciso destacar que deben ser complementada esta formación del ser humano a través de preceptos éticos y morales. Estos preceptos éticos y morales fueron también desarrollados por el propio padre del liberalismo económico, que es Adam Smith, en su Teoría de los Sentimientos Morales, una obra poco conocida y menos leída, pero muy importante para conocer todo el sistema económico liberal, y también en la obra de su amigo y maestro David Hume, su Tratado sobre la Naturaleza Humana. 2 libros que nos van a permitir comprender el hombre económico al cual se referían los liberales clásicos, y que se encuentra muy alejado de esa máquina calculadora de placer y de dolor que defienden los liberales actuales. De igual manera, es necesario destacar la importancia de los órdenes institucionales en el sistema económico basado en el liberalismo clásico. Instituciones como el derecho, los usos y costumbres, los hábitos, la cultura, entre otros, ya que estas instituciones permiten prescindir, como mencionamos, del hombre egoísta, de esa máquina calculadora de costos y beneficios. Y nos permiten comprender que el ser humano a veces actúa, incluso de más veces de las que nos imaginamos, actúa con base en principios morales, religiosos, éticos, como la filantropía, el amor al prójimo o incluso el ascetismo.
No queda sino invitarles a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que se mantengan enterados de los videos que subiremos constantemente. Asimismo, les pido que compartan este video para que la llama de la libertad llegue a más y más personas. Una libertad que no solo se escribe, sino que se escucha, se mira y sobre todo se vive. Y no olviden, queridas amigas, amigos todos, no olviden que en este canal se escribe libertad.